Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días a todos, amados hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana, Día del Señor. Es un gran privilegio y un honor que el Señor nos haya escogido para exhortar su poderosa palabra de vida para nosotros, ¿verdad? La iglesia. Para que vaya por lo menos buscando los versículos bíblicos, en esta mañana vamos a estar considerando Tito capítulo 1. Continuamos en el libro de Tito, por lo menos de mi parte. Tito capítulo 1, versículos 5 al 6a. Tito capítulo 1, versículo 5 al 6a. Y quiero comenzar, iglesia, por decir que el buen gobierno es crucial para el éxito de cualquier organización, de cualquier empresa. Y que la iglesia, amados, no es la excepción. Creo que todos estaríamos de acuerdo si dijéramos que para este tiempo en que vivimos hay una tremenda necesidad de que haya un gobierno serio y de sana doctrina en nuestras iglesias. De que la iglesia refleje una administración piadosa en la congregación. Es por eso, amados, que las Escrituras nos exhortan y las Escrituras nos afirman que necesitamos hombres que por su integridad de vida, madurez en Cristo, defensa en las doctrinas bíblicas y una autenticidad en el ministerio, se puedan ganar la lealtad de una congregación que conoce el amor y el alma de ese anciano, de ese obispo, de ese pastor, hacia Dios, hacia las Escrituras y hacia la grey, su pueblo, el rebaño. Lo que cada cristiano, amado, y esto lo digo como manera de que todos lo tengamos en mente, debe buscar primero en una iglesia es un pastor que esté dispuesto, habiendo sido llamado por Dios y con la asistencia, por supuesto, del Espíritu Santo, alguien que provea y proteja, alimente y guíe, enseñe y atienda las necesidades espirituales de la iglesia que no es de él, sino de Jesucristo. Mientras se plantan iglesias o se buscan revivir iglesias que estén moribundas y volver a energizar las que están estancadas, la gran necesidad en ese momento de esas iglesias son pastores bíblicos y piadosos. Y le hago la pregunta, ¿dónde podemos encontrar la descripción del trabajo de un buen pastor? Obviamente, primero mirando el modelo de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Las Escrituras es donde encontramos esta respuesta. Y no en una guía de mercado social o en una guía corporativa, ni tampoco la vamos a encontrar en libros de primera venta de New York Times. Esto no es algo, iglesia, que podríamos encontrar en algún libro que lleve por título 5 pasos para el éxito. O que tenga como título El secreto para prosperar en 10 pasos. El énfasis que da Pablo en estos pasajes que vamos a leer a continuación recae en el carácter personal y en la defensa bíblica doctrinal de un buen líder. Los pastores, o como conocemos, ancianos, deben ser ejemplos para la iglesia de cómo el evangelio produce piedad. Entonces, nuevamente le hago otra pregunta.
¿Qué es lo que Dios busca en aquellos que gobiernen y administren a su pueblo aquí en la tierra? Pablo en la carta hacia Tito aborda las características esenciales para el obispado, o como conocemos, para el ancianato o el pastorado. Si su condición física así se lo permite, y como reverencia a la bendita palabra de Dios, nos ponemos de pie y leemos Tito capítulo 1 versículos 5 al 6a. Y la palabra de Dios dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible. Puede tomar asiento, amado. Luego de la lectura le he puesto 2 puntos a esta exhortación en esta mañana. Le hemos dado 2 puntos. El primer punto: la importancia del gobierno en la iglesia de Cristo según el mandato bíblico. Punto número 1. La importancia del gobierno en la iglesia de Cristo según el mandato bíblico. Y punto número 2. La importancia de integridad en la iglesia de Cristo. Punto número 2. La importancia de la integridad en la iglesia de Cristo. Y comenzamos con el punto número 1, la importancia del gobierno en la iglesia de Cristo según el mandato bíblico. Y como habíamos leído en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad que te mandé. Pablo, amado, nos da 2 razones por las que dejó a Tito en Creta. Primero, lo dejó para arreglar lo que había dejado de hacer. Es decir, quiero que entiendan, para poner en orden o enderezar la situación actual de la congregación. Entiéndase que Pablo ya había dejado un orden, pero al no estar en Creta, entendamos que estas cartas, lo más seguro, Pablo las está escribiendo desde la cárcel. Le escribe a Tito y le dice cuál es el mandato de lo que en la actualidad debe estar haciendo con la iglesia de Creta. Y el segundo, Tito fue dejado en Creta para designar ancianos en cada ciudad. El trabajo que hizo Pablo, como dejar y asignar a Tito, le está diciendo a Tito también, valga la redundancia, es tu trabajo de igual forma también asignar ancianos. La palabra designar, amados, en el griego significa o quiere decir ordenar, nombrar o elegir. Por mandato de Dios, en su palabra, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor demanda, la iglesia de Cristo exige, diría yo, que el pastor y los ancianos tengan un compromiso serio y un compromiso de fidelidad al llamado de Dios para la congregación. Esta fidelidad y compromiso, iglesia, significa ser el hombre adecuado para el trabajo y saber cuál es ese trabajo por el cual has sido designado o nombrado. Parte de ese trabajo, iglesia, conlleva el arreglar o en otros casos reparar lo que está roto. Creo que es importante también saber que en nuestra actualidad hay 2 oficios en la Biblia a la cual aplican a nuestra iglesia de hoy. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en versículos bíblicos como Hechos 14, 23, Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, Primera de Timoteo 5, 17 o Primera de Pedro 5, 1 al 3. Anciano en otras versiones, o como quiere decir la palabra presbítero, obispo, pastores y diáconos. Creo que esto es un término que constantemente hemos repetido y la iglesia, ¿verdad?, nuestros ancianos y pastores nos han enseñado, nos han educado. Es como comúnmente aparece en el Nuevo Testamento.
Y casi siempre aparece, amado, en un término en plural, cuando se refiere a los líderes de la iglesia. Sin embargo, nunca es específico en cuanto al número de ancianos que debe tener una iglesia, pero sí muestra, amado, un énfasis bien importante en las escrituras para esta lección, es que esto va a recaer sobre el carácter, o más bien para que podamos entender sobre la conducta y no el número específico de ancianos. Podemos leer en la Biblia, en especial en las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y en el libro de Tito, el cual estamos exhortando, que ser fieles y comprometidos a la iglesia, a la obra del Señor Jesús, significa que se reparará lo que está roto, que se enderezará lo que está torcido. ¿Y por dónde empezaríamos? Entiendo, amados, que sería por aquellos que han de dirigir el rebaño. Y este no siendo suyo, sino el rebaño de Cristo. Hermanos y hermanas, la edificación de la iglesia no es una obra fácil. No es una obra que en un instante se pueda llevar a cabo. Y mucho menos para tratar de llevarla a la perfección. Así que ¿cuánto tiempo le pudo haber tomado a Pablo el estado en que estaba Creta poder arreglarlo, poder ayudarlo? La realidad es que no sabemos con certeza. Pero sí podemos afirmar, por lo que la Biblia nos enseña, lo que las Escrituras nos enseñan, que fue por algún tiempo. Y que se había dedicado, el apóstol Pablo se había dedicado fielmente a sus labores para extender el reino del Señor en la congregación. El apóstol Pablo, amado, era un hombre infatigable en su labor y sin embargo reconoció, el mismo Pablo reconoció que había dejado la obra sin pulir, había dejado la obra incompleta. No por falta de conocimiento, no por falta de responsabilidad, sino que es una obra como nuestra santificación, una obra progresiva. Es claro poder ver aquí también, amados, la dificultad y ciertamente en nuestro tiempo presente. Que la edificación de una iglesia no es inclusive una labor de 1 o 2 años. Yo creo que esta iglesia es vivo ejemplo de eso. Del tiempo en que comenzaron y donde estamos hoy en día como iglesia, lo que ha conllevado el sacrificio, las alegrías y las tristezas que ha pasado la iglesia. No es una obra fácil. Inclusive podría tomar varios años, amados, en el caso de que sean iglesias debilitadas, iglesias caídas, iglesias que han sido engañadas y distorsionadas por falsos maestros llevando falsas doctrinas, por la falta de la sana enseñanza bíblica, por estar desprovistos de líderes piadosos, hombres que teman a Dios, pastores, ancianos ordenados por Dios y la aprobación de otros ancianos en obediencia a la palabra del Señor. ¿Y para qué es necesario esto, iglesia? ¿Por qué es tan necesario tanta exigencia? Para llevar a la iglesia a modelar y a comportarse como lo que verdaderamente es, la novia de Cristo. Para ser ejemplo de santidad. La iglesia que su Señor vendrá a buscar, que debe ser una iglesia sin manchas y sin arrugas. Efesios 5, 25 al 27 dice:
maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El problema, amados, no es que tenemos una iglesia, como llegué a escuchar una vez, una persona decir, en cada cubujón, en cada recoveco, en cada esquina. Aún alrededor de nosotros, amados, ¿cuántas iglesias hay? El problema es si realmente son iglesias bíblicas. Porque a mi parecer, amados, tenemos tantos lugares que dicen ser iglesia, pero no parecen iglesia. Que profesan ser iglesia, pero no se comportan como la iglesia de Cristo. Nosotros no somos un club social más. Nosotros no somos una confraternidad más. Nosotros somos el pueblo de Dios que ha sido redimido y lavado por la sangre de Cristo. La iglesia que Él compró a precio de sangre. Y si usted está en esta mañana aquí, debe llenarlo de orgullo que el Señor lo haya elegido como parte de su cuerpo. Como parte de su familia. En que Dios, por medio de su Hijo, a través del Espíritu Santo, lo ha adoptado a usted para ser parte de la gran nación cristiana. Es un gran privilegio, amado, poder llamarnos iglesia y estar juntos, adorando a un solo Dios vivo y verdadero. Punto número 2. La importancia de la integridad en la iglesia de Cristo. Y el versículo 6 lo designará si el anciano es irreprensible. La primera y principal cualidad que se da es que un anciano debe ser alguien irreprensible. La Nueva Versión Internacional lo dice o lo menciona como intachable, lo que significa sin reproche. Y vaya conmigo, porque no quiero que piense que estamos hablando de perfección. Estas características se refiere a alguien que no es susceptible de ser acusado o cuestionado en cuanto a su carácter personal e integridad. Y es tan importante, amados, que Pablo aún lo repite luego en el versículo 7, de ser irreprensible. Amados hermanos y hermanas, esta es una vida importante que no solamente nuestros ancianos, nuestros obispos, nuestros pastores, diáconos, líderes deben ejemplificar, sino, como dije ahorita, siendo la iglesia de Cristo, es una vida que también es deber y el deseo de todos nosotros ejemplificar. Todos nosotros como creyentes debemos vivir nuestra vida en una adoración constante delante de Dios y de un Dios 3 veces santo. Y cuando menciono adoración, me refiero a toda nuestra vida en un acto de adoración, en que somos llamados a ofrecer nuestro trabajo como adoración. Somos llamados a ofrecer nuestro tiempo libre como adoración. Somos llamados a nuestro tiempo de vida familiar también llevarla a la adoración. Y cualquier otro aspecto, amados, en nuestra vida debe ser una de adoración constante al Señor. Nuestra vida entera debe ser lo que la Biblia dice, un sacrificio de alabanza a Dios. Y este es el significado con que este término se utiliza en Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego,
por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La Biblia de traducción lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan, dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermano Benjamín, entonces, usted nos está diciendo que debemos ser perfectos. De ninguna manera, amado. Es imposible. Solo Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y primera de Juan 3:5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Y como dije, de ninguna manera o forma, amado, esto sería posible lograr si no fuera por la bendita gracia y bondad, misericordia de Dios, quien a través de Jesús, el Redentor del mundo, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, nos reconciliara con el Padre a través de su muerte sacrificial, para que así fuéramos llamados justos delante de Dios, recibiendo nosotros como la iglesia la adopción como herederos de Dios, Romanos 8:17, y coherederos con Cristo y ser llamados santos como Él es santo, segunda de Timoteo 1:9, y dándonos su Espíritu Santo, quien al llevarnos a la fe, su Espíritu Santo, al llevarnos a la fe, no solo efectúa, amados, un cambio en nuestro estado delante de Dios, de ser un pecador condenado al infierno, condenado a la perdición eterna, a ser una persona, a ser un hombre y una mujer revestido de la justicia de Jesús, sino que también produce una renovación interior, como leímos en Romanos 12, capacitándonos para hacer el bien en gratitud por la gran salvación que se le ha sido otorgada a usted y se me ha sido otorgado a mí. Sabemos, amados, que vivimos en un mundo lleno de pecado y de miseria, y que hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esto desde que desobedecieron y cayeron del estado de gracia en que fueron creados. Pero usted y yo hemos recibido, amados, por medio del Evangelio de Jesucristo, la fe para llevarnos al arrepentimiento, obtener el perdón de nuestros pecados y recibir la salvación eterna. Nosotros, la iglesia de Cristo,
podemos descansar en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo delante de nosotros soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado en su exaltación a la diestra del trono de nuestro Dios. Hebreos 12:2. Es por Cristo, el cual también intercede por nosotros, amados. Romanos 8:34. La fuente de nuestra santificación. Podemos encontrar el suministro que necesitamos para crecer espiritualmente mientras permanecemos en Él por la fe que fue depositada en nosotros. La obra de la iglesia de Cristo, amado, tanto de escoger nuestros ancianos, nuestros pastores y de cada uno de nosotros como miembro, amado, es que Dios nos ha llevado a una santificación progresiva y que tal vez, aunque no seamos en este momento no seamos la iglesia perfecta, sí lo seremos algún día. Y creo que eso nos debe llenar de sumo gozo, amado. Y entender, como dije anteriormente al principio, de que nosotros no somos como el mundo, no somos como otras organizaciones que puedan decir llamarse iglesia, que sí están dominadas por el mundo y por el pecado, sino que a nosotros nos domina el Espíritu Santo y el pecado ya no reina en nuestros corazones, sino que deseamos hacer lo que a Cristo le agrada, lo que a Dios le agrada, para construir una iglesia conforme a la voluntad de Dios Padre, a los estándares de Dios Hijo, a vivir a la manera de Dios Espíritu Santo. Esto es lo que debemos buscar nosotros como miembros en una iglesia bíblica, en una iglesia doctrinal, en una iglesia que predique la palabra de Dios. Y es por eso también que hago un llamado de urgencia a todo aquel que esté con nosotros, que aún no haya puesto la fe en Cristo Jesús. Corre a los pies del Maestro. Corre a los pies de Cristo. Y si tal vez piensas que puedes huir de su presencia, esconderte porque ves la desnudez de tu pecado como una vez lo vio Adán y Eva, déjame decirte, Dios te alcanzará por medio del Evangelio. Y como resumen, amados, la importancia del gobierno en la iglesia de Cristo según el mandato bíblico y la integridad de la iglesia de Cristo es labor de todos nosotros. Es nuestra responsabilidad que el lugar en donde estemos sea uno que honre la palabra de Dios como es debido. Esto debe predominar, amados, a la hora de buscar una iglesia para congregarnos, para poder crecer y deleitarnos en los medios de gracia que el Señor le ha regalado a la iglesia, a su iglesia, los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, la oración y la predicación de su palabra. La Confesión de Westminster, capítulo 13 de la santificación, en el párrafo 3 dice: en dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa. Y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se logra esto? Con una buena doctrina bíblica, con una sana doctrina,
con un pueblo temeroso de Dios, celoso de su palabra. Ningún ser humano fuera de Cristo Jesús puede recibir la fe para la salvación. Por más que el hombre y la mujer intenten esforzarse para lograr practicar una vida de piedad, la verdad es que apartado de Cristo Jesús, del Evangelio, no logrará experimentar el amor de Dios. No podrá experimentar ser perdonado de la corrupción de la carne. No podrá comprender la voluntad del Padre para su vida, ni mucho menos alcanzar la gracia divina o recibir la bendita misericordia de Dios. La vida eterna, amado, solo la vamos a hallar en Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias. Gracias porque es claro y preciso ver cómo en tu palabra, Señor, tú nos llamas a ser responsables en cuanto a la formación de la iglesia, en cuanto a cómo la iglesia debe realmente conducirse en un mundo donde hay tantas distracciones, en un mundo donde hay tanta falsedad por los medios que hay, que se hacen tan fácil para regar la maldad. Que la iglesia reconozca que aún estos medios también nosotros podemos utilizarlos para expandir la verdad también de Dios. Ayúdanos, Señor, en entender que el trabajo de la iglesia, el trabajo, además de que tú has señalado sobre nuestros ancianos, sobre nuestros líderes, la gran responsabilidad, también es deber de nosotros como iglesia, Señor. El ser fiel a tus palabras, Señor, y ser fiel a tu escritura. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Y permite que tu evangelio penetre cada uno de nuestros corazones, para que así, Señor, vengamos en arrepentimiento, en humillación ante ti, en nuestra vida de adoración diaria. Pues esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Amén.